Muy buenas tardes a todos y a todas, o muy buenos días, depende del país donde nos veáis. Hoy tenemos una conversación muy interesante con una persona muy interesante y muy querida por el Instituto de Terapia Familiar, que es Belén. Belén, además de mamá, es coach, es terapeuta familiar y es educadora. Y desde su experiencia como educadora en los coles, vamos a hablar de un tema fundamental que es el bullying en adolescentes. Bueno, el bullying en general y en adolescentes en particular. Vamos a hablar de cómo detectarlo a tiempo y qué podemos hacer nosotros como padres sin empeorar la situación. Vamos a detectar esas señales silenciosas del bullying que muchos padres pues no vemos. Vamos a ver qué es lo que nuestros hijos no nos cuentan, pero que notamos que algo pasa. Y cómo detectar el bullying a tiempo, sobre todo eso, cómo detectar el bullying a tiempo. ¿Qué hacer y qué no hacer si nuestro hijo o nuestra hija pues, lo está sufriendo? Vamos a intentar en esta conversación que los padres podamos identificar señales tempranas. Vamos a intentar comprender que el bullying no siempre se expresa de forma evidente. Vamos a intentar aprender cómo evitar errores impulsivos. Vamos a entender el valor del liderazgo parental y de la intervención familiar, esto es importantísimo, y sobre todo que sintamos que hay salida y por supuesto que hay herramientas. Muy buenas, Belén, ¿cómo Ujú. estás? Muy bien. ¿Qué tema? Qué tema, ¿verdad? ¿Qué tema? Qué tema más doloroso socialmente, más doloroso para la familia. Yo creo que casi todos conocemos casos muy cercanos, si no nos ha tocado a nosotros, tenemos casos muy cercanos de personas muy allegadas que hemos visto cómo han sufrido estos niños, estas niñas y por supuesto los padres y las madres, sin saber muy bien qué hacer porque genera como mucha impotencia y, y bueno, que sepamos que sí que hay muchas señales silenciosas que podemos detectar y que hay muchas cositas que podemos hacer al respecto, que no nos sintamos como pues faltos de herramientas o impotentes hacia una situación que se puede tornar muy dolorosa para el niño, para la niña y para el entorno familiar en general, y que hay salida, sobre todo que hay salida. Vamos a hablar también de cómo se aborda en los coles, qué estrategia hay de contención o de reparación y sobre todo de qué es lo qué hace la terapia familiar en estos casos, que creo que es una herramienta fundamental cuando pedimos ayuda como solución a un problema de una manera rápida y breve y estratégica como nosotros trabajamos, ¿no? Así que, bueno, para empezar, me gustaría que te presentaras brevemente, que nos contaras con qué tipo de familias trabajas y si has tocado este tema del bullying en el cole, cómo se han presentado los casos y qué habéis hecho para resolverlo. Vale. Bueno, pues como tú has dicho, soy docente. En mi caso soy docente de infantil, pero bueno, estuve muchos años en equipo directivo y ahí sí que tuve más relación, ¿no? Con alumnado un poquito más mayor. Como has dicho, soy coach y terapeuta familiar y bueno, vamos a verlo desde distintos ámbitos, ¿no? Lo que nos faltan son muchas Nos faltan herramientas. muchas herramientas, sí. Y no solo a la familia, también faltan muchas herramientas en los centros, ¿no? Sí, Entonces, esa parte de contención de la que tú hablabas, que es tan importante, a veces cojea y tiene fisuras. Y es una parte importantísima, ¿no? ¿Dónde estaría ahí la solución? En la formación, en reconocer que nos faltan herramientas. tanto docentes como a padres y madres. Claro, y yo siempre digo que es que al final los docentes también somos padres. Claro, Nuestros hijos también sufren claro, acoso, de que no claro. nos salvamos, no vivimos en un mundo aparte, ¿no? Al final la escuela no va por un sitio y la familia va por otro, ¿no? Vivimos en el mismo contexto social, ¿no? Y Sí. unos son extensiones de otras, ¿no? Nos faltan muchas herramientas, ¿no? Pero tener espacios, ¿no? Como puede ser el Instituto de Terapia Familiar, donde poder acudir en busca de herramientas.
bien como familia, bien como docentes también, Como ¿no? profesionales, por supuesto. Mm. Mm, sí. ¿Qué tipo de familias son las que te llegan o qué tipo de problemas? ¿Alguna casuística de bullying que sea la más común, la que te llega, la que os llega al colegio o la que surge en el cole? Aquí tendríamos también que aclarar, porque muchas veces confundimos, ¿no? Y pensamos que el bullying se refiere siempre a una agresión física, ¿no? Entonces, los padres se preocupan mucho cuando el hijo llega a casa o ellos detectan, ¿no? Que ha habido agresión física, ¿no? Pero no siempre el bullying es agresión física. Ahí hay un montón, ¿no? Yo siempre digo que el bullying es muy sutil y es muy civilino y a veces se nos escapa, ¿no? Y no tiene solo que ver, puede ser que haya una agresión física, ¿no? Pero a veces una simple exclusión, dejar excluido a un niño, ¿no? Son burlas que se reiteran, ¿no? En el tiempo, Etiquetas que se ponen, miradas, etiquetas, em, bromas de mal comentarios, gusto, comentarios sobre tu físico, sobre tu manera de ser, bromas de mal gusto, que ni siquiera las deberíamos más de llamar de bromas, llamar ¿no? broma. Sí. Y eso sí que está muy al día a día, ¿no? Pero ahí como que o no nos damos cuenta o normalizamos. Sin embargo, como que la agresión física es lo que hace saltar la La chispa, ¿no? alarma. Mm. Ahí es donde realmente nos preocupamos, ¿no? Y a veces hace mucho más daño una burla, una exclusión. Sí, un un- cumpleaños que se celebra y no te invitan. Tal. Entonces, a veces dices, cuando hay una agresión física y hace saltar la alarma, no es que nos alegremos de que haya una agresión, pero si es esa chispa que ha permitido levantar todo lo que puede haber ahí debajo, pues a Sí. veces, a veces es necesario, ¿no? ¿Y por qué crees que pasan desapercibidas este tipo de señales en familias que incluso están atentas a su hijo? Lo que ellos creen que están, o lo que creemos que estamos presentes, ¿no? ¿Por qué? Que yo Porque creo- pasan desapercibidos, pues no estamos suficientemente presentes. Y porque normalizamos. Es decir, los niños están expuestos hoy en día a través de las pantallas y de todas esas herramientas que tienen a su alcance, tienen la violencia muy presente. Ya. Entonces, hay cosas que se normalizan, que no habría que normalizar, Mm. pero es como, es tan habitual que no le damos, es como esa mujer, ¿no? Que está en una relación, ¿no? Donde Que le poco a hacen poco daño. se va acostumbrando al maltrato y lo normaliza y no lo ve ni grave. Yo digo, estos niños, yo que trabajo en la etapa más temprana, tengo niños de 4 años que juegan a videojuegos que están calificados para adultos, que están llenos de violencia. Y los padres dicen, no, pero es un juego. Ya, pero es que la mente de un niño no sabe distinguir lo que es real. Bueno, la de un adulto, ¿no? Pero bueno, imagínate la de un niño. Él no sabe, sabe que está jugando a un juego, pero su mente está viviendo violencia. Claro. Luego ellos extrapolan todo eso al juego. Y si nosotros lo normalizamos como juego y no vamos interviniendo, ellos van creciendo y normalizan. Yo creo que la violencia está muy normalizada Normalizan tanto los que son agresores como los que son víctimas, ¿no? también, Mm. porque está presente. Yo tengo un caso muy cercano de bueno, una íntima amiga mía que me contaba bueno, que su hijo tuvo muchos episodios de bullying y que lo llevó a un especialista, a un profesional, y que el mismo profesional le dijo que su hijo había normalizado el maltrato, lo había normalizado, no distinguía que eso estaba mal, lo que le estaba ocurriendo. Fíjate que qué grave, ¿no? Claro. Si tú lo estás Porque viviendo, ¿no? claro, porque esto tiene mucha trascendencia. Si nosotros normalizamos el maltrato desde niños, ¿qué tipo de relaciones vamos a crear en el futuro? Por supuesto,
tenemos muchas papeletas de construir relaciones en base a la violencia, en base a la agresividad, en base a, pues eso, a normalizar conductas que no son saludables, si lo hemos normalizado desde pequeño. Claro, aquí también hay que hacerse una pregunta. ¿Qué violencia vivimos en casa? Porque esto es muy importante también. Y no es violencia física, no necesariamente, como tú has dicho, Belén, es violencia física lo que podemos vivir en casa, sino puede ser violencia verbal. Total. Puede ser hablar en un tono muy alto, muy agresivo, en tener una comunicación muy reactiva, en hablar a nuestros hijos con etiqueta. Tú eres un vago, tú eres un inútil, tú eres tal, tú eres tonto. O Mm, sea, es que todo eso, que en un ámbito de confianza y en un momento dado de mucho estrés o de, bueno, pues una situación difícil, podemos llegar a decir, eso es gravísimo y no nos damos cuenta. Y también no, se termina normalizando. Entonces, si en tu casa tú estás escuchando, anda niño, tú eres tonto, cállate, o de repente la madre o el padre, por estrés o por cualquier circunstancia, tienen una comunicación reactiva y no tienen una escucha buena y no te hacen caso, te tienen como, pues al final tú en el cole, pues si te hacen lo mismo, tú lo vas a tener como, lo vas a interpretar como algo normal. tu modelo, claro. Claro, pues si tus padres o en tu casa o tus abuelos o en tu entorno familiar, que es el que más te quiere, de alguna manera hay, bueno, una comunicación verbal o no verbal que puede rozar la violencia, Violenta, incluso violenta, violenta. Yo siempre le digo a la familia que, que nadie está libre de gritar, porque nadie está libre de gritar, claro, y todos gritamos en algún momento. El problema es cuando normalizamos el grito y el exacto, grito se convierte en nuestra manera de comunicarnos. exacto. Esto, una comunicación violenta, eso es una manera de violencia con nuestros hijos. Mm. Y en esa comunicación violenta, que eso es una de las partes que tenemos que trabajar como padres, esa habilidad de comunicarnos de manera asertiva, de manera respetuosa y de manera abierta para generar pues ese liderazgo parental del que tenemos que ser responsables y que desde ahí podamos influir positivamente en la vida de nuestro hijo, ¿no? En la educación de nuestro hijo. Porque fíjate, si no ejercemos este liderazgo, si no lo hacemos bien, por desconocimiento, por falta de herramientas, que hoy en día ya es una excusa porque hay muchas herramientas y hay muchas personas profesionales y entidades que se dedican a ayudar para que todos los padres puedan saber hacerlo todo lo mejor posible. Si no lo hacemos, estamos creando agresores y víctimas. Estamos creando niños que van a replicar esa conducta agresiva y que lo van a hacer en la calle porque en casa no pueden, pero también vamos a crear víctimas porque hay niños que, por su carácter, por su manera de ser, no quieren, no saben defenderse, no les gusta el conflicto y se convierten en víctimas del sistema. Sí, al Eh, final todos son víctimas. Sí, al final todo Claro, es víctima, sin pero es utilizar verdad que esa sí, palabra con dramatismo, pero sí, sí, que al final el agresor es víctima y el que recibe pues también totalmente. es... Fíjate, aquí muchas veces lo que tenemos que tener en cuenta es que el problema no es solo que el hijo no lo cuenta, sino que los síntomas se confunden con otras cosas. Entonces, aquí sí que tenemos que tener por lo menos identificado algunos patrones de comportamiento para poder ir identificando nosotros como padres señales silenciosas. Tú que has estado en un equipo directivo en un cole, que eres profesora, bueno, docente, que estás viendo cómo ocurren dinámicas de abuso en la aula, ¿qué señales silenciosas dirías que tendríamos que tener los padres como muy en cuenta a la hora de poder identificar? Yo siempre digo que al final esto va a depender, ¿no? Mucho de cada niño, ¿no? De cada adolescente, ¿no? Para eso como padres los tenemos que conocer muy bien,
porque al final las señales vienen cuando tú detectas cualquier tipo de cambio. Tú que conoces bien a tu hijo, de repente empiezas a ver cambios en su comportamiento, ¿no? Y de repente, no sé, un niño que era muy extrovertido se vuelve introvertido, un niño que tenía confianza contigo, que te hablaba mucho, que te contaba, de repente no te cuenta, o alguien que le gustaba ir al cole, que lo disfrutaba, que iba con alegría, de repente no Lo ves quiere como, ir, ya, se busca excusas, le duele algo, siempre tiene ahí algún síntoma que puede ser real, no se lo tiene por qué estar inventando, síntoma físico. o que esté somatizando igualmente, sí. Claro, lo puede estar sintiendo de verdad. Empiezan a no dormir bien o puede tener pesadillas, cambios, ¿no? En los hábitos de sueño. Al final son cambios. Un niño que sacaba buenas notas o que tenía interés por estudiar, de repente ya no le interesan los estudios, o sí, pero no rinde, porque su cabeza está en otro sitio, porque al final, bueno, pues está viviendo una situación que para él es violenta, está sintiendo miedo. Claro, está en Su supervivencia. sistema nervioso está, claro, vale, está en supervivencia, tiene la amígdala ahí y evidentemente no puede rendir, aunque le dedique tiempo al estudio. Así que yo diría cualquier tipo de cambio que tú veas en tu hijo que no sea normal. Claro, lo que pasa es que podemos pensar, bueno, estos cambios pueden formar parte de la adolescencia o puede formar parte de, pues eso, ¿no? De esa maduración que tienen los niños, que bueno, pasan de niños a adolescentes, de adolescentes a hombres, y ahí hay como una crisis, ¿no? Emocionales a veces Sí, vale. que hacen que pues estén más desmotivados o que de repente estén más desregulados con la comida o coman mucho, coman poco, o coman, en fin, que se altere también el sueño. Es que, claro, es complicado Muy porque en la difícil. fase evolutiva de Sobre todo en nuestro la hijo, adolescencia, claro. claro, la etapa evolutiva de nuestro hijo va a haber muchos cambios de manera natural, que no tienen por qué estar motivados por un acoso o cualquier otro tipo de problema. O sí. Entonces, Claro, no siempre va a ser, pero puede ser. Por eso hay que estar siempre atentos, siempre alerta, hablar mucho con ellos, mantener, crear esos espacios, ¿no? de conexión, porque podemos caer en ese error, ¿no? De normalizar y entender que, bueno, claro, como es un cambio de etapa y la adolescencia es tan complicada, ¿no? O eso nos pues contaron, nos contaron que de repente, bueno, pues ya está, pues está vago, no quiere estudiar, porque, bueno, que está en la adolescencia, o está reactivo, porque realmente está pasando por algo, pero bueno, es que la adolescencia es una etapa de rebeldía, ¿no? Pues ya se le pasará, ¿no? O que es ese tipo verdad, van que a eso va a hacer, ¿no? pasar, que van a estar más reactivos, que van a estar Sí, más vagos, que van a tener una desregulación en la alimentación, que todo eso va a pasar. Pero claro, cuando a lo mejor suena la voz de alarma es cuando ya el síntoma, por decirlo de alguna forma, es más evidente, ¿no? Sin embargo, ¿qué podemos hacer nosotros como padres para comprobar, simplemente comprobar que esos cambios en su conducta vienen de un cambio evolutivo, de una evolución natural o vienen motivados por algo externo? Y aquí yo diría mucho, Belén, hacer buenas preguntas, pero no preguntas cerradas y preguntas para confiscar información, sino, oye, ¿qué opinas de... Me han contado, por ejemplo, algo que yo utilizaba mucho con mis niños, ¿no? Para un poco tener información con ellos, es, me acaban de contar una amiga, me acaba de contar que su hijo está pasando por tal, fíjate qué situación más difícil, más desagradable, ¿qué opinas? Y ahí te dan mucha información. Porque de repente te pueden decir, ah, bueno, eso me lo hacen a mí también. Y tú ahí ya dices, pero eso tampoco pasa nada, mamá. O fíjate, pues eso yo no lo haría porque mi hija, por ejemplo, tiene el valor de la justicia muy, muy alto. Entonces, cuando ve, escucha, oye algo que sea injusto, automáticamente ella se pone como muy a la defensiva. Esto no puede ser, porque tal, porque igual. Entonces, ahí te da mucha información. Muchas veces no es preguntar directamente, sino contar y hacer preguntas indirectas para un poco que son muy, muy coaching, ¿no? pues.
al final es generar ese espacio, ¿no? De comunicación. Y yo cuando los padres dicen, es que mi hijo no me cuenta, ¿no? Y digo, ¿pero qué le cuentas tú? Que no me Eso, dice nada, pero ¿y qué le dices tú? eso me parece ¿Qué importantísimo. momentos de comunicación tenéis? ¿En qué momentos del día a día utilizáis, ¿no? Para abrir, para expresar. Y tienes que empezar tú eres el adulto, tú tienes que dar ejemplo, ¿no? Eso a ellos les hace sentirse importante y saber que es un espacio seguro donde hablar, ¿no? Y luego les Sí. digo que un poquito de más escuchar y de menos hablar. Y Uy, cuando eso hay también es que, importante. no sabemos escuchar. No. Y siempre que hay una conversación, por esos miedos que tenemos muchas veces, ¿no? Y saltamos, ¿no? Cuestionando, criticando, enjuiciando. Entonces, un poquito Mm, de menos sí. hablar y más escuchar. Y cuando tengas que intervenir, tú lo has dicho muy bien, hazlo con una pregunta. Con una historia y después con Una una pregunta historia. Bueno, a indirecta, los ¿qué niños sí. opina? Y a los adolescentes les encantan también las historias. Y si además tú utilizas una historia que sabes que va a resonar, que le va a hacer conectar, como Eso. directamente no va con él, Claro, eso claro. sí, Sí, eso es muy interesante. Y algo que has dicho muy interesante tú es qué les contamos nosotros a nuestros hijos. Porque claro, mm, pero esto yo creo que es un poco muy educacional y muy cultural, ¿no? Es lo que hemos aprendido también de nuestros padres, ¿no? Es lo que nos preguntaban, ¿qué tal? ¿Cómo va el cole? ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué, sabes? Las cuatro preguntas, así que bueno, que bien, mal, regular, sí, no, o sea, preguntas más bien cerradas, ¿no? Pero cuando trabajamos con familias, muchas de las directivas que damos cuando queremos trabajar esa comunicación abierta, cuéntale. Cuéntale tus problemas. O sea, no quiere decir que tengas que profundizar en problemas que no, ni que a lo mejor el demonizar. niño no esté capacitado para entender, ¿no? Pero Mm, están mucho más capacitados para entender muchas cosas de lo que nosotros nos creemos. Pero sí, cuéntale alguna anécdota que te ha pasado. Puede ser divertida, puede ser triste, puede ser angustiosa, puede ser un problema que te preocupe. Y además te vas a asombrar con la capacidad de simplicidad que tienen pero simplicidad profunda, que es muy distinto a simplicidad sino de cómo son capaces de resolver una situación con tres palabras que te dejan que dices, oye, pues es verdad, sí, yo que les no me digo, tengo que no lo comer la cabeza dudo. tanto, ¿no? Que no tengo que me estaba preocupando por una cosa que a lo mejor no. A mí eso me pasa mucho con mi hijo, porque mi hijo yo siempre digo, es un ecualizador de emociones. Allí, él donde va, alrededor es como si todo se relajara. Es maravilloso, porque es un niño que tiene una autorregulación emocional desde muy pequeño. A mi hija le ha costado la misma vida, de siempre, pero bueno, son caracteres diferentes, ¿no? Pero mi hijo es verdad que desde muy pequeño ha sido muy pacificador, pero con su energía. Y a mí me encanta sentarme con él, a lo mejor nada, 10 15 minutos, a lo mejor mientras cenamos y tal. Ay, pues Sergio, me preocupa esto, porque fíjate tal, y a lo mejor te contesta con una respuesta muy sabia, dentro de una simplicidad que realmente a lo mejor es donde está la sabiduría, ¿sabes? Y ahí es como se empieza a crear un vínculo de confianza, para que luego él te pueda decir, oye, pues sabes, mamá, que me ha pasado esto, lo otro, tal. Pero si no contamos nada, porque en Claro, muchos hogares lo que nos encontramos, tú lo sabes, Belén, lo que nos encontramos en muchas casas es que hay una comunicación muy cerrada, hay mucho secreto, hay muchas conversaciones tabú, yo tabú hay mucha, ¿cómo te digo yo? Hay muchos miedos, muchas vergüenzas, hay mucho guardar el que dirán, también. ¿sabes? Entonces, así no se puede crear una relación de confianza, La confianza tiene que ser bidireccional. efectivamente. Y para que tu hijo confíe en ti, primero tienes que confiar tú. Y si tú quieres que te cuente, la primera que tienes que contar tú. Y no puedes contar solamente cosas banales que no tengan, tienes que abrirte, ¿no? ¿No? Siempre hablamos, ¿no? De esa vulnerabilidad, pues ábrete tú y cuéntale, pues estoy preocupada por esto, me pasa esto, lo que tú dices, ¿cómo lo resolvería? Vamos a preguntarle cómo lo harían ellos. Y Sí, a veces te sorprenden, ¿no? Porque eso que los adultos complicamos mucho, de muchísimo. repente ellos lo ven de esa manera mucho más sencilla, ¿no? Y, y ahí hay una solución Mm, y hay que dar ejemplo.
Entonces, si Sí, tú le preguntas, si tú te abres, si tú le cuentas, a lo mejor el primer día no recibes eso y claro, que aquí te los vas padres van a decir, recibiendo, venga, lo yo queremos de un mañana día para otro. Claro, exactamente. Que no pensemos que los cambios son de un día para otro. Sí que, pues, sí que son rápidos, pero no son inmediatos. Entonces, bueno, la confianza requiere un tiempo también. Cuando tú eso lo has entrenado mucho, yo digo que al final para recoger en la adolescencia hay que sembrar en la infancia, pero a veces, bueno, por las circunstancias que sea, en la infancia no pudimos sembrar de la manera que nos hubiera gustado. Y a veces pensamos que ya en la adolescencia es tarde, y no es verdad. Y Siempre va, es buen momento. Lo sí. que tú dices, si siembra hoy, no vas a recoger mañana. Pero dentro de unas semanas empiezan a ver cositas, y en un mes ¿Mantienes más, constante? más. Sí. Sí, aquí Mm, hay que ser muy constante, tener muy claro cuál es el camino a seguir, pero nunca es tarde. nunca es Ni tarde. aunque haya pasado la adolescencia y de repente nos demos cuenta de que tenemos un adulto, un joven adulto en casa con el que no hemos creado el vínculo que quisiéramos, ¿no? Nunca es tarde, siempre se puede construir una relación bonita. Y volviendo al bullying, ¿no? Que es lo que ahora la temática que nos toca hoy hablar y que tiene mucho que ver con esa comunicación, tiene mucho que ver con esa toma de conciencia, con ese normalizar esa agresividad, con ese sentirse solo, porque muchos agresores, eh, bueno, la mayoría, ¿no? No se muestran agresivos por capricho. También es una manera, a menudo, también es una manera de expresar su dolor. Claro, no es de la mejor manera, pues no es de la mejor manera, obviamente, es de la peor, ¿no? Pero muchos agresores, niños y jóvenes agresores, muchos, yo diría que el 99% de los niños y jóvenes agresores detrás tienen un problema importante que le está doliendo mucho. Sí, en la violencia Si siempre siempre es está. familiar, casi siempre familiar. Puede ser un divorcio, un mal divorcio, una separación, una muy mala relación entre los padres o los padres que siguen juntos en casa pero se llevan a matar o, bueno, eso, una comunicación disruptiva en casa o una madre muy deprimida o un abuso por parte de uno de los dos, de la pareja, o sea, bueno, violencia de género. Puede haber mil cosas. Y los niños al final no saben canalizarlo de otra manera bueno, y la La manera manera, que muchas veces tienen de expresarlo es a través de la violencia. Esto lo habrás visto tú en los coles. la manera, claro, la manera que encuentran. Imagínate que los adultos no tenemos muchas veces herramientas. ¿Cómo las va a tener un niño o un adolescente? En la violencia siempre hay dolor, siempre hay un Siempre, dolor ahí siempre. debajo. Y siempre hay enfado y debajo suele haber mucha tristeza. Los Sí, niños por naturaleza no son tristes, pero tienen que sacarlo de alguna manera, ¿no? Y, y yo siempre digo que, bueno, aunque sí es verdad que siempre hay una parte que ejerce violencia y otra que la recibe, ¿no? Y normalmente decimos agresor y víctima. Yo siempre digo que en el bullying hay dos víctimas siempre, tanto la que ejerce como la que no. Esto a los padres les cuesta mucho aceptar, sobre todo a la familia, ¿no? Que recibe, ¿no? Es que le va a claro, ser claro. víctima. Pues sí, al final son niños, adolescentes, con mucho dolor, como decíamos, ¿no? Y cada uno con su historia, ¿no? Pero al final yo siempre intento que las familias entiendan que el bullying no nace en los coles. Ahí no, ahí se visualiza, ahí a lo mejor Ahí se se tiene, manifiesta. sí, pero nace dentro del hogar, nace en las familias, tanto por un lado como por el otro. Al final son niños con necesidades no cubiertas, que Estoy no de acuerdo. saben y no tienen herramientas, ¿no? Y bueno, pues cada uno por su forma de ser, por el contexto, por lo que sea, decide. Y bueno, pues vemos niños que se convierten en víctimas. Normalmente son niños con muy poquita autoestima, ¿no? Sí. Pero muy Y poquita autoestima, fíjate, y esto me gustaría que profundizara un poquito en ello, porque los niños no nacen con buena o mala autoestima. no, Ellos nacen con un lienzo siendo en blanco. perfectos, claro. Sí, Entonces, es- eh, tenemos que mirar un poco hacia adentro, y yo sé que esto va a doler, pero tenemos que mirar un poco hacia adentro como responsables, no culpables, pero como responsables
de la seguridad de nuestro hijo, ¿no? Y de la educación de nuestro hijo y ver por qué mi hijo tiene baja autoestima, qué estoy haciendo yo como madre o como padre para no ayudarlo a generar un buen autoconcepto. Y normalmente viene de un exceso de crítica, de etiqueta, de un, pues eso, lo que estamos hablando, de un lenguaje a lo mejor agresivo, de mucho castigo, de mucha crítica destructiva y poco constructiva, de muy poco halago. Cuéntanos sobre esto. Sí, la autonomía, no los dejamos hacer. Yo siempre Eso, digo que la base es la autonomía desde pequeñito. Tú tienes que dejar a tu hijo hacer y la autonomía es la base de todo. Entonces, cuando tú dejas a tu hijo, le das ese espacio para hacer por él mismo, equivocándose porque se tiene que equivocar, porque el error forma parte del aprendizaje, eso es lo que va a trabajar su autoconcepto. mm, Y al final la autoestima es la suma, ¿no? De esa autonomía, ¿no? Y de ese autoconcepto. Pero a veces caemos en ese error de la sobreprotección, ¿no? ¿Por qué? Porque los queremos mucho. Bueno, todos los padres quieren a sus hijos, ¿no? Pero al final esa sobreprotección tiene mucho más que ver con el miedo, ¿no? con el Y de la madre y del padre, más que con la y necesidad del niño. claro, del Son niño. nuestros propios miedos proyectados ahí. Por eso tendemos a sobreproteger. Mm, sí, sí. Y Al nada más final, que hay que mirar al reino animal para darnos cuenta de que en el reino animal no hay sobreprotección. Mira, me estoy acordando ahora mismo de una imagen de hace poco que fuimos, bueno, estábamos en un bosque donde había monos, donde había monitos, estaba mamá mono y los hijitos monos, ¿no? Y estaban subidos en lo alto de la copa de un árbol, la madre estaba como tres ramas por arriba, sentada, observando, y los monitos estaban tres ramas por abajo, que yo diciendo, ay, que se van a caer, ay, que se van a matar, ay, que... La madre no se inmutaba, miraba, eran muy pequeños los monos. Y claro, y sí, había veces que parecía que se iban a caer, pero la madre confiaba. Y si se caían, se podían matar porque eran muy altos. Vamos, yo lo estaba viendo con el zoom del móvil, de la foto, ¿no? Porque estaban bastante altos. Y yo decía, ¿cómo se caigan? Pero fíjate cómo es la naturaleza, ¿eh? La sí, madre sabe que no puede sobreproteger porque si no, los hace tontos a los monos, a su hijo, ¿no? Y luego no van a saber saltar de rama en rama. Claro, y tienen que asumir un riesgo. ¿Se puede caer y se puede morir? Sí, sí, claro. Pero bueno, que hay que pero salir asumen con el nuestro riesgo, ¿no? control, claro. Lo Tienes que que pasa que, participar. claro, pasa que los animales, pues la diferencia que tenemos nosotros con ellos, que es nuestra capacidad de raciocinio y que muchas veces se pasa, ¿no? Porque Y esa a veces capacidad no nos ayuda. lleva a sentir demasiado miedo y a asfixiar a los niños. Y esto lo verás tú mucho en los coles, ¿verdad? Sí, pero al final es esa falta también de confianza que tú has nombrado y que parte también de la falta de confianza que tenemos en nosotros. Total, porque todo es ¿Cómo sistémico. lo proyectamos, no? Esa falta de confianza en nosotros mismos la proyectamos en ellos, ¿no? Y ante esa falta de confianza, pues tendemos en el error de sobreproteger, muchas veces con la mejor intención y pensando que lo estamos haciendo bien, ¿no? Claro, Pero siempre con una hay que dejar intención. espacio para que el niño explore, se mueva, haga cosas y se caiga cuando se tenga que caer, pero es que ahí está el crecimiento, ¿no? Y si no, les vamos arrebatando herramientas, ¿no? Yo siempre les digo a los padres y a ellos les choca, ¿no? Que les digo, la sobreprotección es un maltrato, ¿eh? Y luego les digo, oye, que no Yo lo también digo se lo yo, digo. ¿eh? Lo dice la OMS, no lo digo yo, ¿no? Es un maltrato. Sí, 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 Al yo también lo final, digo. un maltrato es simplemente todo aquello que no es un buen trato. Y si tú a tu hijo no le estás dejando, ¿no? Usar esas herramientas que él ya trae de serie, al final esas herramientas se atrofian y llega un momento en que no sirven. Y tú no vas a estar ahí de por vida. Y cuando él tenga que salir, lo dejamos con la mochila vacía. Completamente de acuerdo. Sí, padres que estamos educando desde el miedo, de ver todo lo que hay alrededor son peligros, de no dejar hacer por miedo a que les pase algo, de decirle todo el tiempo lo que tienen que hacer, de estar diciendo continuamente críticas para nosotros constructivas, pero en realidad son destructivas, de estar resaltando siempre el error, con la intención de que nuestros hijos sean
Sí, la intención siempre es buena, pero Personas, claro, sí, la intención siempre es buena, pero desde el miedo nunca va a salir bien. Desde el miedo no se puede liderar y si no podemos liderar, lo que estamos es destruyendo a las personas que tenemos alrededor. Y esto como padre yo sé que nos duele muchísimo escucharlo, pero quizás sea la manera de prevención más importante que hay con el tema del bullying, con el tema de la violencia en la infancia, en la adolescencia, pero es que luego también para evitar relaciones tóxicas en un futuro duro. como adultos, porque un niño que está acostumbrado, y esto yo lo he visto con personas muy cercanas y con familias con las que trabajo, si un niño está acostumbrado a que la madre o el padre ejerzan un autoritarismo férreo y le digan lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo. Yo he escuchado, es que no tienes personalidad, es que tienes que hacer esto, es que niños que han sido víctimas de abuso, de bullying, Sí, mm, ¿cómo crees que van a formar sus relaciones en un futuro cuando sean adultos? Pues van a ser, bueno, un poco presa volvemos a lo mismo, ¿no? De depredadores que necesitan eh, controlar y dominar y que estos niños están acostumbrados a eso. Entonces, creo que la primera norma que tendríamos que tener como padre, y esto a mí me hubiera encantado saberlo cuando mis niños eran pequeños, porque muchas de las cosas las hubiera hecho diferente, claro, honestamente, ¿no? lo que te decía antes, ¿no? Claro, El mejor momento ayer, pero bueno, si ayer no tenías esta información, pues hoy está genial. efectivamente. Y la primera norma que tenemos que tener es eh, dejarlos ser, dejarlos ser, respetar su esencia, educarlos desde el respeto y la aceptación y resaltar aspectos positivos, reafirmar ese autoconcepto sin banalizar, sin engrandecer, que tampoco es eso. Tampoco queremos hijos que, bueno, que tengan bueno, que se relacionen desde el ego. No, tampoco es eso. Pero sí, hace falta mucho. Creemos que no, pero la neurociencia nos dice que para equilibrar una buena autoestima, por una crítica tiene que haber 5 elogios. Así es, que las críticas las compramos súper rápido. En un examen, tú te fijas en lo que hay en rojo, que es lo que está Sí, mal, en lo que está bien, no. Y en casa sí. pasa igual. Y eso lo hacemos como padres, Sí, y yo lo he diario, hecho 1000 veces. con foco en el error, pero pensando que, bueno, ahí tenemos que estar alerta porque nuestra labor es corregir y no, no es. No es así. No es así. Nuestra labor es educar, Educar. educar con firmeza y con amor. Y allí en la educación, en el sistema familiar, hay unas leyes que se tienen que entender para poder aplicarlas, que eso lo trabajamos mucho en terapia familiar, ¿no? Y cuando esas leyes se cumplen aparte de la comunicación, pues que cada uno tenga su rol correspondiente, que tengan, que ocupen su lugar en jerarquía, que haya una jerarquía definida, sobre todo cuando los niños son más pequeños. En fin, hay unas leyes que se tienen que entender y se tienen que conocer, que no se conocen. No, no se Y, conocen. y una vez que se conocen y se aplican, estos niños crecen, pues claro que van a tener crisis, van a tener problemas con personas, van a tener conflictos, vamos a tener que regañarlos. Por supuesto que sí, sí, eso no quiere decir que tengamos que estar impasivos ante cualquier situación, cualquier comportamiento. Pero educar con conciencia es muy distinto a educar desde la reactividad y desde el miedo. Y educar desde el miedo, desde luego, quita la autoestima completamente. Y un niño con baja autoestima es una presa muy fácil de bullying. Claro que cuando tú actúas desde el miedo, al final es lo que estás proyectando y ese niño lo que recibe es eso, miedo, Efectivamente. miedo. Y desde ahí, Miedo y sumisión. ¿cómo me relaciono yo con el otro? Si yo me siento débil, si me siento pequeño, si es que el miedo te hace pequeño y te Sí, convierte en presa, como tú has dicho, es muy fácil. Y eso el agresor, por llamarlo de alguna manera, lo vea lo y lo huele a legua. Fíjate, yo veo dos patrones de estilos de educativo mm, que me parece que provocan que haya víctimas y agresores. Por un lado, esto que acabamos de contar, este patrón de comunicación desde el miedo, desde el autoritarismo, desde la sobreprotección, que hace niños débiles y con baja autoestima y son víctimas de este sistema, ¿no? Y luego está el extremo opuesto,
padres muy permisivos, demasiado permisivos, sin normas ni límites, quizás también con conflictos en casa, con manera, bueno, ineficiente de resolver, que hacen creer o construyen la creencia inconsciente en los niños que no son importantes. Por ejemplo, yo me acuerdo hace poco, hace ya un tiempecito, con una adolescente que estuve trabajando que me decía, es que a mí nunca me han puesto, era una niña violenta, agresiva, con una conducta disruptiva. Y ella era la agresora, ¿no? En casos de bullying en el instituto. Y me decía, es que a mí nunca me han puesto límite, a mí nunca me han puesto normas. Yo soy la pequeña de un montón de hermanos y es que yo realmente, yo creo que no importaba. Entonces, fíjate qué dolor tenía esa chica que tenía que ejercer violencia porque estaba tan triste y como la tristeza es de débiles Sí, y la tristeza además no está bien vista todavía. Fíjate que hemos evolucionado tecnológicamente y en un montón de áreas, pero todavía emocionalmente es verdad. estamos en pañales. Todavía estar triste, ay, ¿qué te pasa? Uy, no llores, uy. ¿No? Entonces, la tristeza la escondemos. ¿Y cómo la escondemos? A través de la agresividad. Por eso lo has dicho tú muy bien. Claro, Debajo de la agresividad hay una gran tristeza. a ir a la rabia. Entonces, yo veo esos dos patrones. Por un lado, las personas que son agresivas y que generalmente han recibido una atención negligente, negligente, excesivamente permisiva. Y por otro lado, todo lo contrario, víctimas que han recibido una educación represiva basada en el miedo. ¿Qué opinas? Sí, al final también es un poco de dónde vienes tú, ¿no? Y qué decides hacer con eso. Si vienes de un sistema familiar donde era muy autoritario y tú eso lo viviste mal, puedes tender. Bueno, no es que puedes tender, normalmente solemos irnos al extremo opuesto y ahí está la permisividad, ¿no? Y a lo mejor de manera inconsciente, porque no sabes hacerlo de otra manera, vuelves a caer, a pesar de que a ti no te gustara, ¿no? A replicar, ¿no? Ese modelo, ¿no? De educación y convertirte tú también, ¿no? En ese padre o esa madre autoritario. Al final, yo siempre digo que los dos modelos nacen del miedo, los dos. Sí, al final, Tanto sí, en la sí. sobreprotección como esa negligencia, ¿no? Por ese abandono inconsciente, ¿no? Mm, Que hacemos de, bueno, como fueron tan autoritarios, yo no voy a replicar eso con mis hijos. mm, Y como nadie te enseña y como no tenemos esas herramientas, pues caemos en lo contrario. Y tanto uno como otro hace daño al niño. por supuesto. El Y a mensaje la al familia en su final, conjunto. claro, Y muchas veces, sí, podemos replicar conducta o podemos hacer todo lo opuesto, podemos tener a nuestros padres como referencia, como advertencia, ¿no? Como hemos dicho muchas veces. Pero muchas veces creo, por lo que veo con las familias con las que trabajamos, yo veo que el día a día es tan complicado de conciliar que familias que a lo mejor tienen varios hijos o a lo mejor tienen dos nada más, pero están tan cansados, sí. vienen tan cansados de trabajar, tienen que trabajar por objetivos o a lo mejor son autónomos y están asfixiados. Eh, Tenemos una vida tan compleja de ajustar en todas las áreas de nuestra vida que muchas veces somos permisivos por agotamiento. Y por falta de energía, ¿no? Yo cuando hablo con las madres, ¿no? Ellas siempre, yo le digo, si tuvieras una varita mágica, ¿qué pedirían, no? Y ellas siempre dicen, paciencia, ¿no? Y es verdad, y nos creemos muchas veces que tenemos un problema de paciencia, ¿no? En casa con nuestros hijos. Y no es verdad, porque al final la paciencia no es más que ese síntoma de falta de energía y Total. el ritmo que llevamos cada día, las autoexigencias que nos imponemos a nosotros mismos, ese nivel de perfeccionismo, querer hacer las cosas bien, hacerlas diferentes, eso te va agotando. Y al final del día, yo siempre digo que para ser una madre consciente hay que tener mucha energía. Sí, la Y verdad es que tenemos sí. tanta energía que a veces caemos y yo he caído la primera y sigo cayendo. Mm. Eh, bueno,
pues es que le voy a dejar un rato el móvil porque es que yo ya no puedo más. Es que no puedo más, es por mí. Muchas madres no lo dicen, no, no, se lo dejo pero por mí, porque es que no puedo más. Sí, No sí, puedo con mi vida. Y es verdad. O incluso crisis de pareja que son complicadas también, que no estamos acostumbrados a acudir a terapia y entonces todo se hace mucho más difícil. Pero es verdad que, bueno, pues un matrimonio, una pareja que lleve cierto tiempo, que, bueno, pues que cada uno evoluciona por caminos diferentes, hay todos hemos pasado por crisis, que diga que no es mentira, porque somos personas claro, completamente distintas y tenemos que ir ajustándonos pues todo el tiempo y revisando acuerdos, revisando normas, revisando valores, revisando, en fin, necesidades. Y todo eso tiene una inversión de energía y de tiempo. Y no sí, es fácil. Y entonces, bueno, nos ha claro, tocado un mundo complejo en el que tenemos que lidiar con muchas cosas y tenerlo todo equilibrado es complicado. muy Bien, difícil, sí, y los niños requieren, pues, más que paciencia, tiempo. Requieren tiempo. Los adolescentes requieren presencia. Ellos mucha. requieren los adolescentes requieren menos tiempo operativamente hablando en el Sí, día a son día. independientes, ya. Sí, pero requieren presencia, requieren bueno, requieren, sobre todo, yo creo que un adolescente, por lo que yo veo con la familia, lo que un adolescente, un niño o un joven adulto que viva en casa, lo que necesita es una estructura firme y sólida. Sí, Entonces necesita unos padres que estén equilibrados todo lo que puedan, ¿sabes? Que estén equilibrados en pareja o si se han separado, igualmente, si da igual. La familia trasciende al matrimonio, yo esto no me voy a cansar de decirlo siempre. La familia trasciende al matrimonio, no pasa nada porque te separe de tu pareja, te divorcie de tu marido, te separe de tu marido, da igual. Pero que esa estructura siga siendo el sostén de ese sistema familiar, que no haya brecha, que el trono de la rey y la reina, del rey y la reina, se siente el rey y la reina, no se sienten los hijos porque hijo. no son ellos los que les corresponden tener ese rol de mando, ¿no? Y es muy injusto. Y es muy injusto Un peso también, muy grande. claro. Entonces yo creo que algo que necesitan muy mucho nuestros hijos, tengan la edad que tengan, es ver a unos padres equilibrados, unos padres que ellos puedan sentir que sus padres, por supuesto, tienen problemas como todo el mundo, Mm, pero que no están ni excesivamente agotados, ni excesivamente irascibles, ni excesivamente depresivos, sino que están equilibrados, que tienen sus momentos, y está bien enseñárselo así, pero que están bien, que están unidos, que están fuertes, que son un sostén. Eso le da muchísima tranquilidad a los niños y refuerza mucho su autoestima. sí. Yo creo que aquí está un poco también esa pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Hablábamos de esa falta de energía y a veces sabemos que tenemos que tener conversaciones, pero claro, para sostener ciertas conversaciones hay que tener energía y lo dejamos pasar. Sí, Y cuando lo dejamos pasar, a veces ya no encontramos el momento. Y con esto me refiero con los hijos, con tu pareja, sí, da sí. igual, Una ¿no? conversación difícil con tu socio, con quien sea, sí, sí. Entonces dejamos pasar muchos momentos porque quizás no es el momento o no estoy fuerte ahora y todo eso que dejas pasar va resquebrajando muy bien, como has dicho, ¿no? Esos pilares, ¿no? Que tienen que estar fuertes y cada vez Sí. peor. Y tú cada vez estás menos fuerte porque al final la estructura no está firme mm, y Nos afecta afecta, evidentemente al hijo y al matrimonio sí. Y luego hay un temazo también importante y es el cambio hormonal en la mujer. buah, Eh, Más o menos surge ese cambio de hormonal hacia la perimenopausia o la menopausia, mm, y cada vez más, ¿no? Porque cada vez somos madres más mayores. sí. Entonces, cuando los hijos son adolescentes, estamos en plena menopausia o en plena transición. Y ahí, oye, hay un cambio biológico importante que gracias a que hay muchas terapias que sustituyen y que no tenemos por qué pasar por situaciones muy incómodas, demasiado incómodas, pero claro que afectan. Entonces, afecta a todo. Mm, Claro, todo lo que te afecta de manera individual, al final está afectando Al a todo el sistema sistema, completo. ¿no? Claro, al final todo es sistémico. Bueno, entonces, ¿qué hacemos cuando detectamos lo que puede ser una señal? Sea silenciosa o un poco más alarmante.
Yo diría ahí lo primero que tenemos que evitar, más que hacer, que tenemos que evitar es querer intervenir al momento, desde ese miedo, ¿no? Desde esa parte reactiva, ¿no? Y al final es lo que yo veo, ¿no? En los coles, ¿no? Cuando se detecta algo, la familia viene, pero no se ha parado a procesar nada, viene desde ese miedo, viene buscando culpables, buscando fuera, buscando culpables, buscando castigo, qué va Sí, a pasar, qué le va a pasar a la otra parte, ¿no? sí, sí, Cuando el primer trabajo que tendríamos que hacer sería el de contener, ¿no? Pararte, ¿no? A ver, ¿no? ¿Cómo voy a actuar, ¿no? Para eso hay que tener mucha gestión emocional. Y sí. claro, y la teoría también es muy fácil, ¿no? Luego hay que verse, ¿no? En el momento, pero parar un poco, ¿no? Y crear ese espacio seguro, ¿no? Con el adolescente, con la persona, escuchar, esto que decíamos antes, escuchar. No, no tanto hablar, sino escuchar, validar qué estás sintiendo. Y después tendremos momentos de intervenir, claro que sí, y habrá que ir al centro, ¿no? Pero hacerlo desde otro lugar, más desde la calma, con mucha más estrategia, ¿no? Desde otro sitio. Si al final, claro que sí, hay que verlo, ¿no? Pero mi experiencia es culpable. Buscar al culpable y el Culpable y castigo. castigo. Sí. Y luego hay otro error también que es hacértelo tú como padre o madre personal, ¿no? Y pensar que hay algo que has hecho He hecho mal, que mal, no ¿cómo ha es la podido pasar esto? altura, culpable también. O buscar el culpable fuera, ¿no? O buscarlo Buscar el dentro. culpable dentro, ¿no? Y no, no tiene que ser culpa de nadie. Yo siempre digo que el bullying no es culpa de nadie, pero sí es responsabilidad de Exacto, todos. Pero de exacto. todos, de todos. De todos. Desde arriba, la administración, las delegaciones, pasando por los equipos directivos y luego de toda la comunidad educativa, de Mm. toda, de la familia, en este caso que tiene también un peso importante, de los propios alumnos que también tienen su responsabilidad, ¿no? Y por supuesto del profesorado, ¿no? Entonces, no es tanto de quién es la culpa, ¿no? Sino de qué manera nos podemos hacer todos responsables, ¿no? Y eso empieza por formarse, Claro, por ahí has dado formarse. una clave muy importante. Sí, porque estamos hablando ahora, bueno, tú eres profesional, trabajas con familia, yo también. Estamos hablando desde el punto de vista de las familias, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando, desde nuestra responsabilidad parental, cuando vemos que nuestro hijo o está siendo agresor o está siendo víctima? Una de las dos cosas, ¿no? Y es lo que tú has dicho, ¿no? Dejar de buscar culpable y dejar de buscar castigo y empezar a mirar con una mirada distinta desde, bueno, desde una mirada, ¿cómo te diría? Una mirada abierta, sin juicio, ¿no? A ver qué está pasando, mirar una realidad objetiva, sin juicio, a ver qué está pasando, qué no está funcionando para que mi hijo o tenga conducta agresiva o sea víctima de esas conductas agresivas. Y posiblemente haya muchas cosas que se puedan trabajar en casa. Y si uno no lo sabe identificar, porque es normal que no lo sepa, cada uno entiende de su profesión o de sus habilidades las que haya desarrollado, pues pedir ayuda. Pedir ayuda. Pedir ayuda porque hay muchos profesionales que lo ven rápido, ven rápidamente pues dónde está el problema subyacente y corrigiéndolo, pues se puede corregir, pues fíjate, la vida de una persona y de un sistema entero familiar. Y hablando del sistema organizacional de los colegios, ¿tú crees que los protocolos de prevención y de contención funcionan, Belén? No funcionan. Me da tristeza, decir esto, pero no. No funcionan porque realmente están en un papel. Es así, María Ángeles, están en un papel. Ya, Y, y no hay herramientas, no hay formación. La formación no es obligatoria, no todo el mundo, tiene que formarse para, ya, claro, o tiene esta sensibilidad con el tema y decide de manera propia, ¿no? Decir, me voy a formar aquí, pero es que al final la parte más importante es la de prevención. sí.
Y si tú no estás formado, ¿cómo puedes prevenir? ¿Cómo Claro. vas a detectar después? ¿Y cómo vas a intervenir? ¿Cómo es un protocolo de prevención en el cole? Es que el protocolo de prevención como tal, yo creo que entraré por esa formación de todo, de toda la comunidad, pero realmente ni hay formación para el profesorado. Si el profesorado, que es el que imparte con el alumnado, no está formado, ¿qué formación le puede dar? Y bueno, a veces se hacen actividades con no sé, agentes externos, ¿no? Que vienen y dan alguna charla o Sí, tal, pero es algo muy puntual, que ahí queda. pero como prevención como tal, estamos hablando de la escuela pública. Sí. La privada, dependiendo del colegio, entiendo que destinarán partidas económicas a desarrollar protocolo o no, no lo sabemos. Pero estamos hablando de la escuela pública, que es ¿Verdad? maravillosa, ojo, que no tenemos nada en contra de ella, al contrario, No, pues si lo que pasa en la pública pasa en la privada pasa en la privada también. Lo que pasa es que en y la pública depende de unos presupuestos del Estado y en la privada pueden destinar lo que quieran, ¿no? donde ellos Pues quieran. no sabemos cómo funciona. Yo por lo menos no lo sé, no tengo ni idea, Y ¿eh? es verdad que en los públicos hay ciertas partidas que vienen a lo mejor bueno, casi siempre de los fondos europeos, ¿no? A través de planes y programas, donde luego se da una dotación económica. No todo, para eso hay que solicitarlo, evidentemente. Sí, 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 No sí. todos los colegios también lo pueden solicitar, ¿no? A veces son colegios que tienen que pertenecer a zonas ERACI, ¿no? Que se llaman, ¿no? Pues que son zonas, bueno, pues que a nivel sociocultural están un poquito por debajo, son más desfavorecidas, ¿no? Con alto índice a lo mejor de abandono escolar. Ya. Que tú Ujú. puedes decidir luego en qué invertir ese dinero, ¿no? Pero no deja de ser una actividad puntual, que Ya. además tampoco recibe todo el alumnado del centro. Pues normalmente siempre se tiende, que también es un error, a los cursos superiores, ¿no? Es como, bueno, ¿dónde está esto más presente? Claro, Y no, dónde está el dolor más evidente? Pero claro, si se el evitara bullying no desde... está solo en el curso más alto, ahí es más evidente porque el tipo de agresión es distinta, ¿no? Claro, Yo creo que siempre todo debería empezar por abajo, ¿no? desde luego, por la Al prevención. final en los coles lo que tenemos son protocolos de actuación una vez que se detecta, pero De prevención no. de prevención no, ni detección, al final es intervención. ¿Y qué Porque, se hace en la intervención, Belén? bueno, pues la persona que lo ve lo primero que tiene que hacer es dar la voz de alarma. Si no eres el tutor, se comunica al tutor. El tutor a su vez tiene que dar esa información, tiene que trasladarla al equipo directivo. Y bueno, el equipo directivo, en colaboración con el equipo de orientación, es el que empieza ahí a hacer esa labor. Primero, para detectar si realmente es o no. Hay que informar a la familia, evidentemente. Hay que entrevistarse con la familia. De hecho, antes de entrevistarse con el alumnado, porque antes de que tú te entrevistes con el alumnado para ver qué es lo que ha pasado y la familia tiene que estar informada, de hecho, tiene que dar el consentimiento. Y luego se pasa a intervenir con el equipo de orientación, el orientador, la orientadora del centro, que por cierto, vienen un par de días a la semana, ni siquiera hay un orientador a Todos los tiempo días completo allí. en los centros. Ya. Exactamente. Imagínate, tienes que esperar a que venga el martes o venga el jueves y que pare todo lo que esté haciendo para poder actuar, para ahí también investigar un poco ya directamente con las partes, ¿no? Y se suele trabajar a nivel de aula, a nivel de sociograma. Bueno, ellos tienen Sí, su se dan metodología. cuenta, claro, de todas esas entrevistas, de todo ese trabajo que se hace, tanto con la víctima, con el agresor, con el grupo clase, ¿no? Que al final de ahí es donde sale Ahí es donde sale de todo, toda la claro. información, ¿no? Claro. Al final es rellenar documentación y ahí todo es burocracia. Y al final de todo ¿Y en ese algún trabajo, momento se trabaja con la familia, Belén? no. Hay entrevista con la familia para informar de qué es lo que ha pasado, de que se va a abrir el protocolo, em, para escuchar también un poco lo que ellos tengan que contar y durante el proceso para ir informándoles, ¿no? De qué es lo que se está haciendo, cómo se está desarrollando y luego también de si al final se decide que procede,
y eso se considera bullying o no procede, porque a veces los protocolos se cierran porque, bueno, pues se entiende que no es bullying como tal, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que se considere bullying? Pues se tienen que dar requisitos, ¿no? Tienes que ver y demostrar, ¿no? Que por parte del agresor realmente hay una intención Ajá. de hacer daño, ¿no? Además Sí tiene que que no ha ser sido algo puntual, o que un no error es o un error, exactamente. Además tiene que haber reiteración, es decir, tiene que ser una conducta mantenida en el tiempo. No, no se estipula cuánto tiempo, ¿no? Pero se ha tenido que dar en el tiempo. Y luego se tiene que ver que hay como un desequilibrio de poder, bien porque, bueno, pues sea un alumno de más edad, un curso superior o o que sea físicamente más jefe, corpulento. sí, que no lo sé, que sea más popular, que no sea de una sola persona, sino de un grupo hacia una persona individual. Pero no parecen muy justos esos criterios, ¿no? Porque si hay una única ocasión con intención en la que el agresor hace daño a una persona, ¿eso no es bullying? Se considera una Tiene, falta grave. Se puede abrir un expediente, se puede poner una sanción, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, Se consideran o bien faltas graves, y en pero ¿qué función consecuencia del tiene una tipo falta de... grave? Ninguna, ¿no? Pues no hay nada estipulado como tal, es decir, tú lo puedes tener más o menos reflejado, ¿no? A nivel de centro, pero bueno, luego hay que estudiar el caso, pero se quedaría ahí, no se abriría un protocolo como tal Y en de... ningún momento se llama a la familia para indagar a Sí, ver dónde también. está el problema. Quiero decir, un poco a nivel terapéutico, ¿no? De, pues, el psicólogo del colegio, el orientador, indagar, oye, ¿por qué este niño tiene estas conductas agresivas? ¿Qué está pasando en casa? Bueno, a la familia se la cita, se tiene una entrevista con ella y yo entiendo que sí, que se intenta sacar información, pero luego no hay un trabajo con la familia. Se queda en la superficie todo, ¿no? Sí, se queda ahí. Y cuando se decreta que es bullying, ¿qué, qué consecuencias tiene o qué tratamiento es el que se aplica tanto a la víctima como al agresor? Pues depende, a veces simplemente se hace un contrato, ¿no? O se baraja, es que depende, ¿no? A veces hay un cambio de clase, un cambio de centro, que me parece muy injusto porque normalmente la persona que sale Es la suele ser la víctima. víctima. Ya, O sea que al final se va con el mensaje de, me voy huyendo, ¿no? Soy el sí, débil. o soy el débil, sí, de injusticia, ¿no? También hay, es decir, bueno, encima que sí, al final es o un simple compromiso educativo, ¿no? Donde ambas partes se comprometen a algo y eso se queda firmado, se hace un seguimiento para ver si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. O otro tipo de medidas, como puede ser eso, pues un cambio de grupo para separar, que al final da igual, pues si luego comparten un montón de espacios, ¿no? Y Claro, en el recreo, en la durante escalera, el en día, el ¿no? servicio, Espacio claro. compartido. Y ya no Y es eso, sé que si no se va al origen del síntoma, de esa agresividad o de esa baja autoestima, pues tampoco estamos haciendo nada, es trabajar con esa punta del iceberg y de manera muy superficial. de que al final se va a repetir, es decir, la víctima puede volver a ser víctima, a lo mejor no de ese agresor, sino de Claro, de otro, otro y que ese y el agresor agresor lo va a igual, volver a replicar, pues no con claro, esa víctima, sino con otra. Y si no en efectivamente. este centro, será en otro. Y en un futuro en adultos, pues con relaciones tóxicas y con abuso de poder, claro que sí. Mm, Hay una falta grande de recursos, por supuesto, de recursos educativos, que hay muchos recursos educativos, lo que es verdad que hay mucha falta de capital humano, fíjate, diría yo, ¿eh? sí. De capital humano, es como si fuese una empresa, que en realidad, bueno, un colegio pues no deja de ser una empresa
falta mucho capital humano, porque no digo que, o sea, sin quitarle valor, porque desde luego tenéis para poneros, vamos, tenéis un mérito, ¿eh? Para estar con veintipico alumnos en clase, queriendo darle una educación lo más individualizada posible a cada alumno. O sea, de verdad que chapó, porque lo que tenéis es un reto considerable. De hecho, sé y conozco muchos docentes que están agotados porque el sistema colapsa muchas veces y no dan a más. Entonces, falta personal cualificado, que lo que hay es maravilloso, pero faltan mucho más, Sí, faltan personas con más recursos, faltan más psicólogos en los colegios, faltan más orientadores, falta mucha más atención a la salud mental y falta mucha educación a padres. En cada colegio debería, me encantaría que hubiese una escuela de padres en cada colegio sí. y que fuese obligatorio ir, Sí, a eso iba a decir, pues ¿sabes? tendría que ser obligatorio, ¿no? Porque Claro, claro, como antiguamente, bueno, no como tiene muy todavía buena acogida. es obligatorio ir. No sé, en tu caso, si tu hijo han hecho la comunión o no, nosotros sí somos católicos y, y con mi hija no tuvimos que ir a catequesis los padres, pero con mi hijo tuvimos que ir 2 años o 3, ¿eh? En Canarias. Sí, Y sí. mi marido casi siempre, que yo, bueno, pues siempre me buscaba excusa y no iba. Pero al Escaqueado. final era obligatorio. ¿Cómo va a ser obligatorio una educación religiosa y no va a ser obligatorio una educación emocional? O Total, totalmente de acuerdo. sea, es que es muy, Es triste que tenga es triste. que llegar, es como esa imposición, ¿no? Y que las cosas sean obligatorias, ¿no? Pero bueno, todo lo obligatorio que sea por nuestro bien. Pero sí, las escuelas de padres deberían de ser Deberían de obligatorias. ser de obligado cumplimiento. Toda la persona que quiera tener un hijo debería de, jolín, si cuando nos casamos tenemos que hacer un curso O prematrimonial. prematrimonio. Yo porque me casé por eso, por lo civil, pero sí, sí, sí. Pero yo me casé por la iglesia y es un curso prematrimonial Sí, que, sí. que realmente fue una chorrada, pero fíjate qué bueno sería tener un curso prematrimonial con un terapeuta de pareja que nos diga cuáles son las reglas del juego de la pareja, ¿sabes? Las reglas del amor también, ¿no? De una convivencia, de un tal. Y cuando queremos ser padre, oye, pues tienes que ir a una escuela de padre, sí o sí. Totalmente de acuerdo. Me parece muy importante. Bueno, Nos ahorraríamos mucho nosotros dolor. nosotros haremos lo que podamos desde nuestra área de influencia, desde nuestro poner nuestro granito de arena. Así que nosotros, para los que nos estéis escuchando o las que nos estéis escuchando, sí que tenemos un espacio muy bonito, que es esa escuela de padres, que se llama Familias que Brillan y que desde el Instituto de Terapia Familiar queremos darle mucha voz porque nos parece muy importante, ya no solo para evitar problemas como el acoso escolar, que también, sino para poder ofrecerle a nuestros hijos un liderazgo efectivo desde la calma, desde el amor. Y para eso trabajarnos primero nosotros y construir una vida en equilibrio para ser ejemplo y no advertencia y evitar muchos dolores innecesarios. Así que bueno, ha sido un placer, Belén. Gracias. Me encanta la dulzura con la que transmite y la paz con la que transmite. Y, y sé la cantidad de familias que estás ayudando y los buenísimos resultados que tiene. Así que enhorabuena. Y bueno, seguimos vamos a seguir haciendo charlas, vamos a seguir dando divulgación a contenidos que creo que tienen mucho valor y que bueno, que hay que darle voz. Por supuesto que hay que darle voz porque la tiene. Si quieres decir algo para cerrar, No, nada, yo solo le diría a esas familias que pierdan ese miedo a buscar espacio, a aceptar que no lo sabemos todo y que eso no quiere decir que seamos malos padres ni malas madres, ¿no? Reconocer que siempre lo podemos hacer un poquito mejor, y igual que cuando se nos rompe el coche vamos al taller o cuando tenemos una necesidad de algo, buscamos el espacio necesario que nos ofrezca esas herramientas y esos resultados que estamos buscando, pues que con la familia pasa igual, que nadie nos enseña, que hay muchas cosas que aprender y por supuesto por nuestros hijos, pero también por nosotros, por claro que sí. nosotras, por nuestra pareja, por el sistema. Así que, Por el bienestar individual, social. Pero si vamos a clase de preparación al parto, ¿cómo no vamos a dar clases para saber cómo educar? anda bien. Es una locura.
En fin, mucho que aportar, mucho que trabajar, mucho que hacer y bueno, y mucha ilusión por seguir creciendo y ayudar a que las personas sigan creciendo también. Muchas gracias, Belén. Te mando un abrazo súper fuerte y nos vemos la próxima.